Los misterios son siempre populares. Todo es acerca de intentar conectar los puntos hasta encontrar una respuesta. Pero, ¿qué pasa si hay algunas piezas que no se pueden encontrar y todavía no puedes resolverlos, aunque te esfuerces mucho? Es uno de esos acertijos frustrantes, que tiene algo que se te escapa, en un sentido literal. Mereces que se solucionen las cosas y que salga la verdad. Pero a veces, algunos misterios están destinados a quedarse solo en eso, y en esos casos, tienes que tomar una decisión difícil. Entonces, relájate y quédate conmigo porque aquí te dejo 12 misterios sin resolver poco conocidos. Las esferas gigantes de Costa Rica. Desde la década de 1940, los arqueólogos han estado desenterrando misteriosas esferas de piedra en el delta del Diquís de Costa Rica. Inicialmente descubiertos durante las incursiones agrícolas realizadas por la United Fruit Company. Estos objetos varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y algunos pesan hasta 16 toneladas. Todas las esferas son objetos hechos por el hombre formados a partir de la piedra ígnea conocida como grano de orita. Aunque muchas de las estructuras han sido transportadas a varios lugares de alto perfil en Costa Rica o son de propiedad privada, su origen en el Valle del Diquís permanece sin explicación. El misterio de la nauscopia. Hoy en día, es bastante fácil mapear un barco y conocer su curso exacto y la hora de su llegada. No era así en el siglo XVIII. Sin embargo, en la isla Mauricio, colonizada por Francia, un francés llamado Etienne Bottineau pudo hacerlo. Predijo la llegada de barcos hasta 350 a 700 millas de la isla. Lo llamó la ciencia de la nauscopia y ganó muchas apuestas de tabernas. Podía predecir la llegada de las flotas hasta la hora y el número de barcos. Llamó a la nauscopia el arte de descubrir barcos y tierra a gran distancia. Nadie sabe cómo lo hacía. Cuando Bottineau trató de ir a Francia y probar su talento ahí, la Revolución Francesa estaba en marcha. Ningún funcionario del gobierno le prestó oídos. Posteriormente, falleció por causas desconocidas en Pondicherry, India. Hasta la fecha, nadie sabe cómo lo hacía y qué es realmente la nauscopia. La Casa de los Lamentos. Alan y Christine Tait amaron su casa de Ammanford en Gales hasta junio de 2018. Christine estaba preparando café tarde una noche cuando se dio cuenta de ruidos extraños que emanaban de la casa. Llamó a su esposo y ambos trataron de establecer de dónde venían los ruidos. Escucharon ruidos de descargas, máquinas en marcha, una motocicleta y gritos incorpóreos. Eventualmente, se dieron cuenta de que los sonidos provenían del sótano ubicado debajo de la cocina. Alan cavó en las paredes e insertó grabadoras para tratar de averiguar qué podría estar causando los ruidos. El equipo registró sirenas de policía, gritos de una mujer, ladridos de perro y una bocina de auto. Christine cree que hay personas viviendo en el sótano y que los sonidos pueden estar relacionados con el tráfico de personas o incluso con un laboratorio clandestino. Sin embargo, la policía no ha encontrado ninguna evidencia de esto. Mientras tanto, Christine y Alan están demasiado asustados para regresar a su hogar y viajan por el Reino Unido tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarlos a resolver el misterio. Una misteriosa desaparición. En junio de 1980, el minero de carbón Zygmunt Adamski de Tingley, Inglaterra, desapareció misteriosamente mientras estaba haciendo la compra. Después de 5 días, el cuerpo del hombre de 56 años fue encontrado en un depósito de carbón a 20 millas de donde vivía. Muchas cosas sobre el cuerpo de Adamski eran extrañas. Primero, tenía un corte de cabello nuevo, pero desordenado. Le faltaban el reloj, la cartera y la camisa, pero por lo demás seguía vestido con un traje. Tenía extrañas marcas de quemaduras en la parte posterior de su cuello, cubiertas de una sustancia no identificada. Su rostro tenía una mirada de puro terror. No se pudo determinar la causa. La falta de respuestas condujo a algunas teorías descabelladas, desde un golpe de la KGB hasta un rayo y una abducción alienígena. La teoría de la participación extraterrestre se alimentó cuando el oficial de la policía que encontró a Adamski, Alan Godfrey, luego alegó bajo hipnosis que él también encontró un ovni en el mismo lugar. Más tarde dijo que probablemente fue solo un sueño. Godfrey recordó: esos ojos me miraban fijamente.
Yo estaba mirándolo desde unos 30 centímetros de distancia. Esos ojos enviaron un escalofrío por mi espalda. Estaban abiertos de par en par. Tenía la mirada de alguien que había visto algo o alguien que lo había asustado de muerte. Algo o alguien lo puso encima de ese montón de carbón. ¿Sobre qué escribieron los olmecas? A principios de la década de 1990, los aldeanos de Veracruz, México, accidentalmente hicieron uno de los mayores hallazgos de la arqueología. Un bloque de piedra que desenterraron resultó estar cubierto de escritura antigua que antecedía al sistema zapoteca por cientos de años. Tallado por la misteriosa civilización olmeca, mostraba signos de distintas oraciones, correcciones de errores e incluso lo que podrían ser coplas poéticas. También tenía todas las características de ser una copia privada, por lo que es casi seguro que existen otros documentos que detallan los registros de la corte olmeca, las rutas comerciales e incluso la literatura. Pero la escritura resultó ser completamente indescifrable. Como el sistema de escritura más antiguo conocido en las Américas, el olmeca es diferente a cualquier otro que hayamos encontrado. Esto hace que descifrarlo sea prácticamente imposible a menos que nos tropecemos con una nueva piedra de Rosetta. Una posibilidad tan improbable que sería mejor renunciar por completo. Tan frustrante como el rompecabezas de la escritura de Lindo, esto es aún peor. Además de ser la primera en el continente, la escritura olmeca parece capaz de manejar historias complejas, registros detallados y tradiciones religiosas profundas. Es probable que uno de los tesoros culturales más valiosos de la historia esté bloqueado para siempre. Una novelista de misterio. Así es, la misma Agatha Christie, que escribió todas esas grandes novelas de misterio. En diciembre de 1926, Christie desapareció durante 11 días. La mañana después de que la vieron por última vez en su propia casa, su automóvil fue encontrado a 1 hora de distancia. Se produjo una persecución masiva y finalmente la encontraron en un hotel. Se alojaba bajo el nombre de Teresa Neal y afirmó que no recordaba cómo había llegado ahí. Algunas personas piensan que Christie fingió todo este episodio como un truco publicitario. Teresa Neal no fue un nombre al azar. Era el nombre de la mujer con la que su esposo estaba teniendo una aventura. Sin embargo, es posible que el estrés de la muerte de su madre, que había ocurrido recientemente, y su matrimonio fallido le hicieran perder temporalmente la memoria. Lo que sucedió en esos 11 días de desaparición sigue siendo un misterio lo suficientemente digno como para ser la trama de una de las novelas de Christie. ¿Por qué desapareció repentinamente y por qué nunca habló de esos 11 días? El robo de Eden Prairie. En medio del día 18 de abril de 1989, un camión blindado estaba siendo cargado con dinero en efectivo frente al primer banco estatal en Eden Prairie, Minnesota. Una furgoneta se detuvo frente al camión blindado y un automóvil se estacionó justo detrás, bloqueando el movimiento del camión. 2 hombres armados con ametralladoras dominaron al único guardia de seguridad que cargaba el dinero. Otro hombre enmascarado se bajó y colocó una bomba, que era falsa, en el capó del camión blindado. Luego, todos los sospechosos huyeron de la escena en los 2 vehículos, después de robar casi $1 millón. La bomba, por supuesto, fue colocada ahí para distraer el tiempo de las autoridades mientras los ladrones lograban escapar. Uno de los robos más descarados de la historia. Los asaltantes nunca fueron capturados. Finalmente se encontraron ambos vehículos, pero no había señales de ninguno de los delincuentes ni del dinero en efectivo. El robo tenía similitudes con otros 2 trabajos importantes en las cercanías de Burnsville, Minnesota, así como en Baltimore, Maryland. Asimismo, los ladrones nunca fueron atrapados. Los casos permanecen abiertos hasta el día de hoy. La cabeza de piedra de Guatemala. En la década de 1930, los exploradores encontraron una estatua de arenisca enorme y elocuentemente hecha en medio de la jungla guatemalteca. El rostro tallado en la piedra no se parecía a los rasgos faciales de los mayas, ni a ninguna de las otras personas que se sabe que poblaron las tierras. De hecho, su cráneo alargado y sus rasgos finos no parecían pertenecer en absoluto a los libros de historia. Los investigadores han afirmado que las características únicas de la estatua representan a un miembro de una antigua civilización alienígena, mucho más avanzada
que cualquiera de las razas prehispánicas de América que conocemos. Algunos incluso especularon que la cabeza podría ser solo parte de una construcción mucho más grande debajo. Se descubrió que esto no era cierto. Por supuesto, existe la posibilidad de que la estatua sea obra de un artista más reciente o incluso un completo engaño. Lamentablemente, probablemente nunca lo sabremos con certeza. La cabeza fue utilizada para prácticas de tiro por las tropas revolucionarias y sus características han sido destruidas hasta casi desaparecer. La pirámide de Elenicón. Si bien es bastante común etiquetar las pirámides egipcias como misterios antiguos, es algo completamente nuevo descubrir estructuras similares en todo el mundo. Tal es el caso de las pirámides de Argolis, Grecia, y su estructura más famosa, la pirámide Elenicón. El verdadero propósito del Elenicón sigue siendo desconocido, aunque los expertos han teorizado que una vez tuvo lugar una batalla en este sitio, y la estructura se construyó posteriormente como un monumento a los que murieron, aunque no se ha encontrado nada dentro de las paredes de la pirámide para proporcionar evidencia de una tumba real. Si bien el misterio de lo que hay dentro del Elenicón es ciertamente intrigante, lo que realmente fascina a los teóricos es el hecho de que supuestamente fue construido en 2720 a.C., lo que le hace significativamente más antiguo que cualquiera de las pirámides egipcias. Nepente. Nepente era una medicina utilizada por los antiguos griegos y egipcios para producir felicidad y aliviar el dolor. Tanto la historia como la mitología de esa época hacen referencia a la droga por su nombre, un nombre que se traduce como lo que ahuyenta el dolor, o más literalmente, antidolor. Está claro que Nepente era una especie de antidepresivo u opioide, pero los historiadores no tienen idea de cuál, ni siquiera saben si lo conocemos. Abundan las teorías sobre la naturaleza exacta de Nepente. Incluyen ajenjo, cáñamo y opio, que es el más común. Sin embargo, el problema con esta hipótesis es que los griegos ya conocían el opio y lo usaban en todo el mundo antiguo. Incluso representaron a sus dioses del sueño sosteniendo amapolas. ¿Por qué entonces crearían un nuevo término para una medicina común y solo lo usarían en fuentes seleccionadas? El incidente de Cosford. Lo que se conocería como el incidente de Cosford tuvo lugar en marzo de 1993. Aunque los entusiastas de los ovnis lo consideran uno de los ejemplos más obvios de contacto extraterrestre, las autoridades trataron de ignorar el incidente con varias explicaciones. En todo el Reino Unido, cientos de testigos presenciales informaron haber visto un avión de forma triangular con luces blancas en el cielo durante los últimos días del mes. Algunos dicen que flotaba entre 60 y 120 metros del suelo. La aeronave emitía un zumbido que se podía sentir. Los informes policiales incluso señalaron que la aeronave disparó un rayo de luz y luego despegó. El objeto volador no identificado nunca fue detectado por el radar. Si bien muchos señalaron la actividad extraterrestre, incluso la policía y los funcionarios del gobierno, existen otras teorías. Algunos dicen que podrían haber sido restos de un satélite ruso que se lanzó el día anterior. Otras teorías apuntaban a un vago fenómeno atmosférico exótico. Aquellos que presenciaron el objeto volador que apareció durante esas 2 noches, sin embargo, están convencidos de que solo existe una explicación para lo que vieron. Y esa explicación no vive en este planeta, por lo menos que sepamos. Una misteriosa estatua de 1,82 m. En 2021, los agricultores araron una arboleda en México. En un momento, chocaron contra una roca. Después de intentar sacarla, los granjeros descubrieron que el objeto era una gran estatua de una mujer. México no es ajeno a los artefactos antiguos, pero este no era un hallazgo cotidiano. La región, ubicada cerca de la costa del Golfo de México, nunca había producido algo como esto. La talla de piedra caliza medía 1,82 metros de altura y se hizo entre 1450 y 1521 después de Cristo. Si bien no venía con una etiqueta con su nombre, su ropa ornamentada sugería que era una líder mesoamericana prehispánica, una diosa o una mezcla de ambas. La estatua tenía rasgos aztecas, pero no lo suficientes para pertenecer a la cultura.
Si bien los talladores siguen siendo desconocidos, probablemente perteneció al pueblo huasteco, descendientes de los mayas. Si es así, entonces la falta total de otros artefactos huastecos es algo desconcertante. ¿Cuál de estos misterios no conocías? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir.